Bienvenidos una vez más a su canal de confianza, el lugar donde la farándula turca y el romance se dan cita para mantenerlos al día con cada detalle jugoso. Estoy feliz de tenerlos aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales y que involucra a una de las parejas más queridas y a la vez más misteriosas del panorama televisivo, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque el título de este vídeo lo dice todo: Can Yaman sorprende a Demet. Pero no cualquier sorpresa, sino una que, según dicen, Demet jamás olvidará. Uf, esto promete. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de rumores, confirmaciones a medias y especulaciones apasionadas, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí y les encanta estar al tanto de todo lo que pasa con sus estrellas turcas favoritas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ni una sola de nuestras actualizaciones. Además, nos ayudan un montón a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al chismecito. Demet Özdemir, nuestra querida Sanem Erkenci, cumplió años recientemente. Y como era de esperarse, las redes sociales se inundaron de felicitaciones, buenos deseos y, por supuesto, especulaciones sobre cómo celebraría este día tan especial. Pero la pregunta que realmente estaba en boca de todos era: ¿Can Yaman, el galán que conquistó corazones junto a ella, la felicitaría? ¿Y si lo hacía, cómo lo haría? Recordemos que su relación, o la falta de ella, siempre ha sido un tema candente. Tras el éxito arrollador de Erkenci, los rumores de un romance entre ellos eran constantes. La química en pantalla era innegable, las miradas cómplices, las sonrisas, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad. Sin embargo, ambos siempre han mantenido una postura ambigua, negando una relación romántica, pero sin descartarla por completo. Una estrategia que, seamos honestos, alimentó aún más el fuego de la curiosidad de sus fans. Después de su separación, al menos en términos laborales, cada uno siguió su propio camino. Demet continuó cosechando éxitos con nuevos proyectos, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. La hemos visto brillar en series como Doğu Unep Kaderindir y Aşk Taktikleri, demostrando su versatilidad y talento para interpretar una amplia gama de personajes. Su carisma y profesionalismo la han convertido en un referente para muchas jóvenes actrices en Turquía y en el extranjero. Su estilo además es imitado y alabado, convirtiéndola en un icono de la moda. Can, por su parte, se aventuró en nuevos horizontes, probando suerte en Italia y España, donde también logró un gran recibimiento. Su participación en la serie italiana Viola come il mare fue todo un éxito, y su carisma y atractivo lo convirtieron en uno de los actores más populares del país. Su dominio del italiano, aprendido en tiempo récord, impresionó a propios y extraños. También en España ha participado en proyectos importantes, consolidando su carrera internacional. Su imagen de galán le ha abierto puertas en el mundo de la moda y la publicidad, convirtiéndose en imagen de importantes marcas. Pero a pesar de la distancia física y de los proyectos individuales, la sombra de Erkenci y la pregunta sobre su relación siempre los ha perseguido. Para muchos fans, Can y Demet son la pareja perfecta, y la esperanza de verlos juntos de nuevo nunca se extingue. Cada aparición pública, cada comentario en redes sociales, cada entrevista, es analizado con lupa en busca de pistas que confirmen o desmientan una posible reconciliación. La presión mediática sobre ambos ha sido constante, pero ellos han sabido mantener la compostura y proteger su privacidad. Entonces, volviendo al cumpleaños de Demet, la expectación era máxima. Los fans estaban divididos. Algunos creían que Can, fiel a su estilo reservado, simplemente enviaría un mensaje privado. Otros, más optimistas, esperaban una felicitación pública, quizás una foto juntos o un mensaje emotivo en redes sociales. Y luego estaban los más soñadores, aquellos que aún albergaban la esperanza de una reconciliación romántica, imaginando incluso un anillo de compromiso durante la celebración. Las redes sociales se inundaron de hashtags como #Can Demet Forever y #Demet Can Evlensin, demostrando la pasión y el cariño de sus fans. Los foros de internet se llenaron de especulaciones y teorías sobre cómo Can sorprendería a Demet, desde una serenata a la luz de la luna hasta una escapada romántica a un destino exótico. La fiebre Can Demet estaba en su punto álgido. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Al principio, el silencio reinó. No hubo mensajes públicos, ni fotos reveladoras, ni señales de vida por parte de Can en las redes sociales de Demet.
Esto decepcionó a muchos fans, quienes sintieron que se confirmaban sus peores temores, que la relación entre ellos era puramente profesional y que ya no existía ningún tipo de conexión. La desilusión se hizo evidente en las redes sociales, con comentarios de tristeza y frustración por parte de los fans más acérrimos. Algunos incluso llegaron a criticar a Khan por su aparente indiferencia hacia Demet en un día tan especial. Sin embargo, la calma antes de la tormenta siempre es engañosa, ¿verdad? A las pocas horas empezaron a circular rumores sobre una supuesta sorpresa que Khan le habría preparado a Demet. Y aquí es donde entra en juego la información que, según fuentes cercanas a la actriz, convierte este cumpleaños en uno inolvidable. La incertidumbre crecía por momentos, alimentando la curiosidad y la expectación de los fans. Los medios de comunicación turcos e internacionales se hicieron eco de los rumores, publicando artículos y noticias sobre la misteriosa sorpresa de Khan a Demet. Al parecer, Khan, consciente de la importancia que Demet le da a la privacidad y a la cercanía con sus seres queridos, optó por una sorpresa discreta, pero muy significativa. En lugar de un mensaje público, prefirió un gesto personal, algo que demostrara que, a pesar del tiempo y la distancia, la conexión entre ellos seguía siendo fuerte. Esta decisión, según algunos expertos en relaciones públicas, demuestra la madurez y el respeto de Khan hacia Demet, evitando alimentar falsas expectativas y protegiendo su intimidad. Según estas fuentes, Khan organizó una videollamada sorpresa con algunos de los miembros del equipo de Erkenci Kuş, incluyendo directores, guionistas y otros actores con los que Demet mantiene una relación cercana. La idea era recrear un ambiente familiar y nostálgico, recordando los buenos momentos que vivieron durante la grabación de la serie que los catapultó a la fama. Esta iniciativa demuestra la inteligencia emocional de Khan, quien supo identificar qué era lo que realmente le importaba a Demet y cómo podía hacerla sentir especial en su cumpleaños. Imaginen la escena: Demet, celebrando su cumpleaños con sus amigos y familiares más cercanos, de repente recibe una videollamada inesperada. En la pantalla aparecen los rostros de sus antiguos compañeros de trabajo, felicitándola y compartiendo anécdotas divertidas de los rodajes. Las risas, las bromas y los recuerdos fluyen a través de la pantalla, creando un ambiente cálido y emotivo. Y en medio de todos ellos, Khan llaman, con una sonrisa radiante y una mirada llena de cariño. La emoción de Demet es palpable, sus ojos brillan al recordar los momentos compartidos con sus compañeros de Erkenci Kuş. Dicen que Demet se emocionó mucho con este gesto. No solo por la sorpresa en sí, sino por el hecho de que Khan se tomara la molestia de organizar algo tan especial y personalizado. Al parecer, la videollamada duró bastante tiempo y estuvieron hablando de todo un poco, de sus proyectos actuales, de sus recuerdos favoritos de Erkenci Kuş, y por supuesto, de sus planes para el futuro. La conversación fue fluida y natural, sin tensiones ni incomodidades, demostrando que entre ellos existe una verdadera amistad y un profundo respeto mutuo. Ahora bien, aquí es donde la información se vuelve un poco más confusa. Algunas fuentes aseguran que durante la videollamada, Khan aprovechó la oportunidad para expresar sus sentimientos hacia Demet. No se sabe con exactitud qué fue lo que le dijo, pero se rumorea que fueron palabras muy sinceras y emotivas, que dejaron entrever que aún siente algo especial por ella. Se habla de una declaración de admiración y cariño, un reconocimiento al talento y la belleza de Demet, tanto por dentro como por fuera. Otros, en cambio, niegan esta versión y aseguran que la videollamada fue simplemente un gesto de amistad y cariño, sin ningún tipo de connotación romántica. Afirman que la conversación se centró en los recuerdos compartidos y en los proyectos futuros, sin hacer referencia a sentimientos personales. La verdad es que, como suele suceder en estos casos, la información es contradictoria y es difícil saber qué ocurrió realmente. Lo que sí parece claro es que la sorpresa de Khan fue muy bien recibida por Demet y que contribuyó a que su cumpleaños fuera aún más especial. La alegría y la gratitud de Demet fueron evidentes, demostrando que el gesto de Khan había tocado su corazón. Pero la historia no termina ahí. Después de la videollamada, Khan habría enviado a Demet un regalo muy significativo. No se trata de un objeto material extravagante o costoso, sino de algo que tiene un valor sentimental muy grande para ambos. Según algunas fuentes, se trata de un álbum de fotos con imágenes de los mejores momentos que vivieron durante la grabación de Erkenci Kuş. Un detalle que demuestra que Khan valora la relación que tiene con Demet y que recuerda con cariño los momentos que compartieron juntos. Este regalo, según expertos en lenguaje no verbal, podría interpretarse como un intento de revivir los recuerdos y fortalecer el vínculo entre ambos. Y aquí es donde volvemos al título de este vídeo:
Can Yaman sorprende a Demet el cumple que no olvidarás. Porque, seamos honestos, independientemente de si hubo o no una declaración de amor encubierta, la sorpresa de Can fue un gesto muy significativo que Demet seguramente recordará durante mucho tiempo. Demuestra que a pesar de las especulaciones y los rumores, la conexión entre ellos sigue viva. Un gesto que va más allá de la simple amistad, un reconocimiento a la importancia que Demet tiene en la vida de Can. Ahora bien, ¿qué significa todo esto? ¿Significa que Can y Demet van a volver a estar juntos? ¿Significa que hay una reconciliación en el horizonte? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Las relaciones son complejas y están sujetas a cambios constantes. Pero lo que sí podemos decir es que la sorpresa de Can ha reavivado la esperanza de muchos fans, quienes siguen soñando con verlos juntos de nuevo, tanto en la vida real como en la pantalla. La magia de Erkenci-Kus sigue viva en el corazón de sus seguidores, quienes anhelan ver a Can y Demet compartiendo nuevamente su química y talento en un nuevo proyecto. Y mientras esperamos a que el tiempo nos revele el futuro de esta relación, podemos seguir disfrutando de sus trabajos individuales y recordando los momentos mágicos que nos regalaron en Erkenci-Kus. Porque al fin y al cabo el amor, la amistad y el cariño son los valores que realmente importan. Y Can y Demet, a pesar de la distancia y las especulaciones, han demostrado que esos valores siguen presentes en su relación. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta inmersión en el misterioso mundo de Can Yaman y Demet Özdemir. Como hemos visto, la sorpresa de Can a Demet por su cumpleaños fue, sin duda, un momento especial y significativo, independientemente de las interpretaciones que cada uno le dé. Hemos explorado los rumores, las confirmaciones a medias y las especulaciones apasionadas que rodean a esta querida pareja turca, intentando desentrañar un poco el misterio que envuelve su relación. La historia de Can y Demet es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas, donde la amistad, el amor y el trabajo se entrelazan de manera impredecible. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje de chismes y farándula. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Ustedes son los mejores. Su fidelidad y entusiasmo son la mayor recompensa a nuestro trabajo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de la sorpresa de Can a Demet? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación? ¿O creen que simplemente son buenos amigos? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus teorías y opiniones. Compartan sus ideas y reflexiones sobre esta intrigante historia de amor y amistad. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Y no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Hasta la próxima, mis chismosos. Les mando un beso enorme.